La Revolución Francesa es un proceso social y político que tuvo lugar entre 1789 y 1799 en Francia y que, con el tiempo, se extendió a otros países. De aquí la importancia de la Revolución Francesa. Entre sus principales consecuencias aparece el derrocamiento del rey Luis XVI, lo que supuso el fin de un antiguo sistema, un sistema monárquico, en el cual el poder recaía sobre una única persona y donde no existía ningún tipo de movilidad social. Durante la Revolución Francesa, Francia tenía una estructura política monárquica, donde el poder recaía sobre el rey y también teníamos otras importantes fuerzas políticas, como la nobleza, el clero y los campesinos o burgueses, o también llamados así el tercer estado. El- es importante comprender que los campesinos y burgueses eran quienes aportaban todos los impuestos hacia el rey. Los campesinos pagaban el diezmo al clero y los burgueses de la misma manera, además de que pagaban la tenencia de las tierras de más o menos un 3%. Este 3% se lo pagaban al rey. Por otro lado, el clero no pagaba impuestos al igual que la nobleza. Por lo tanto, todas las acciones políticas que realizaba el rey eran financiadas directamente por la fuerza política más débil, que en este caso es el tercer estado o los burgueses y el pueblo. Dentro de las principales causas que existen para la Revolución Francesa se encuentra en la injusticia de las clases. Existían clases más privilegiadas que otras y por tanto esto comenzó a generar descontento. Además de la difícil situación por la que se encontraba España en ese momento, la hambruna, el déficit económico, las guerras y la mala administración del gobierno de Luis XVI. La mala administración de Luis XVI provoca una gran hambruna en Francia, mientras que los más privilegiados se dan la buena vida. Esto genera un descontento entre la población. Además de esto, Luis XVI convoca, después de muchísimo tiempo, más de 165 años, convoca por primera vez el Parlamento, donde reúne a los tres estados ya anteriormente mencionados: la nobleza, el primer estado; el clero, el segundo estado; y el pueblo, los campesinos o burgueses, el tercer estado, para proponer soluciones a las bajas económicas. Finalmente, los Estados Generales se reúnen por primera vez después de mucho tiempo, donde Luis XVI propone soluciones para dar fin a la crisis económica. Esta crisis económica se propone como la subida de los impuestos a la corona para que solucionar esta crisis. Sin embargo, en el estado, los primeros estados, cada uno de los estados representa un voto, sin importar cuántas personas estén conformadas por el estado. El Estado, la nobleza, conformada por unos pocos, por supuesto vota que no. El clero, quien la iglesia, quien nunca había pagado impuestos, por supuesto que vota que no deberían pagar impuestos. Mientras que el proletariado propone que sí. Ante esta solución, la evidente crisis, el rey propone subirle los impuestos solamente al tercer estado, a lo cual la nobleza y el clero obviamente van a estar muy de acuerdo. Esto generó un descontento, dando inicios a uno de los pasos más importantes de la Revolución Francesa, que es la concentración del tercer estado en una nueva asamblea. El descontento del pueblo provoca que se subleven y generen un nuevo movimiento social revolucionario, donde se conforma la primera Asamblea Nacional Constituyente, donde logran uno de los grandes hitos de la historia humana, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a los cuales, ante la presión de la primera instancia, donde el rey Luis XVI no les presta atención, ocurre otro de los más grandes hitos de la historia de la Revolución Francesa.
Finalmente, el 14 de julio de 1789, el pueblo se toma y asedia la prisión de Bastilla. Un movimiento muy importante, ya que esto los dotó de una mayor fuerza, tomando incluso las armas que se encontraban dentro de la Bastilla, lo que ocasionó la revolución. Finalmente, el rey Luis XVI no tuvo otra opción más el, que declarar la Asamblea Nacional Constituyente como una entidad política, a lo que el poder político se dividió, se debilitó bastante de la nobleza, el clero y el rey. Por lo tanto, ante esta situación, el rey decide buscar ayuda externa. Y en cuanto intenta salir de Francia, es capturado y asesinado. Más tarde será también asesinada su esposa, a lo cual las nuevas mentes revolucionarias como Voltaire, parte gran exponente de los ilustrados, proponen una nueva manera del Estado. Y es aquí donde se conforma la República de Francia.